Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas y a todes. Mal que le pese a Kelly, si alguna la tiene, ya sabrá su opinión sobre el lenguaje inclusivo y lo polémico que resulta. Si la tienen ahora y todavía no salió el tema, prepárense, porque es para alquilar balcones. Bien, hoy nos encontramos aquí reunidos para... No, hoy estuve pensando que esto de empezar todas las clases igual, saludando y qué sé yo, hace que se agigante un poco esta idea como de la cinta de Moebius en la que estamos envueltos, que parece nunca terminar. Así que la próxima vez pensé, voy a dar toda la clase igual, más seria que de costumbre, pero con los anteojos de Dante Caputo o algo por el estilo. Como para imprimirle un poco de novedad a la clase, para que no tengan sino esta sensación de eterno retorno que parece plantearse, por lo menos a priori. Bueno, hoy estoy un poco dispersa, prepárense porque si normalmente tiendo a la dispersión, hoy es más que de costumbre. Bueno, hoy estamos aquí reunidos para trabajar sobre Aura, el segundo de los 3 textos que vamos a ver de Carlos Fuentes. En la clase pasada vimos algunas particularidades generales de la obra de Fuentes y vimos cómo se encarnaban en un cuento determinado de su obra, que es La muñeca reina. La novela que vamos a trabajar nosotros ahora es en realidad cronológicamente anterior al cuento, como creo que expliqué la clase pasada. El cuento es del 64, de Cantar de Ciegos. Esta novela es del 62. El 62 fue un año crucial en la obra de Fuentes porque también publicó la que va a ser una de sus novelas serias de corte realista más importantes de su carrera, que es La muerte de Artemio Cruz. En algún momento creo que les conté yo en la primera clase que di varios años La muerte de Artemio Cruz, estuvo en el programa porque es una novela bárbara, es una novela genial para trabajar un montón de cosas también del periodo, también del boom, digamos, pero no la trabajo más porque es muy extensa, me llevaba varias clases, a ustedes les llevaba un montón de lectura y me parece que no es tanto lo que me reditúa. Pero sí les recomiendo entonces que si después de esta novela corta y después de La desdichada se quedan con más ganas de leer cosas de Fuentes, La muerte de Artemio Cruz es una excelente opción. Saben que Fuentes tuvo una obra muy vasta, muy prolífica, fue él muy prolífico. Eh, Iba a decir que es toda muy pareja. Tiene algunas cosas que a lo mejor no son tan buenas, pero sobre todo tiene algunas que son muy buenas y que destacan un poco por sobre la media. Sin lugar a dudas, la década del 60 fue su mejor momento. Era una star rock de la literatura latinoamericana. Poniatowska lo relata muy bien esta época de la literatura mexicana. En algunos libros, por ejemplo en Tinísima, la década del 60, y aparece en varios momentos como personaje, ¿no? Carlos Fuentes entrando a los lugares y viendo lo que suscitaba alrededor, ¿no? Era como esta especie de chico joven, una estrella de rock. Había escrito muy poco, pero la expectativa sobre él era total, absoluta, antes de que publicara La región más transparente. Fue la novela, digamos, que ya antes de salir era una novela extraordinaria. Tiene un poco esa mística también. Fuentes, que medio que tiene la sombra de oro, Fuentes, ¿no? Amén de su condición social, del hecho de haber venido de una clase acomodada y demás. Lo cierto es que se supo construir a sí mismo un personaje de intelectual. Vieron que es una de las cosas también que me gusta que sobre la que pensemos. Se supo construir una figura intelectual así muy sólida, desde muy temprano, quiero decir. Era un pibe joven y ya tenía esa impronta por sobre también sus contemporáneos, ¿no? Pero piensen que la década del 60 no es cualquier década para hablar de literatura en Latinoamérica y especialmente en México. Había un montón de autores de enorme calidad, o sea, ganarse ese nombre en ese contexto eh, hablaba de cierta solidez. Pero insisto, algo interesante, una solidez que todavía no se sostenía con la obra, ¿no? Era más que nada el sujeto el que suscitaba esas emociones.
Aparte, bueno, porque era re pintón, no sé si vieron fotos y si ven fotos de los 60, era así como el clásico, ¿no? Mexicano, bigotote y muy fachero. Eh, Digo fachero en sentido positivo, porque sé que hay gente que lo considera medio peyorativo, ¿no? Por las dudas, es positivo. Acá dicen decir fachero. Bueno, decía, la obra salió en el 62, el mismo año que la muerte de Artemio Cruz, y señalo esto no solo porque tiene importancia en la vida y la obra de Fuentes, sino porque en las dos explora, sin lugar a dudas, sobre uno de los grandes temas, por lo menos de Aura, que tiene que, técnicamente hablando, que es el uso de la segunda persona narrativa, el uso del tú. Ustedes saben que hay en realidad eh, pocos relatos escritos en segunda persona, por lo menos de tanta envergadura, ¿no? Tan largamente. Vamos a ver porque tiene una serie de limitaciones que ustedes habrán observado seguro cuando lo leyeron. Para mí también tiene una serie de posibilidades, ¿no? Pero tiene una serie de limitaciones desde el punto de vista técnico que encorsetan un poco la escritura, ¿no? Por ejemplo, el uso de los tiempos verbales y demás que se vuelve problemático cuando uno está trabajando con la segunda persona. Después lo vamos a desarrollar un poquito más. En Artemio Cruz les explico muy brevemente cómo funciona Artemio Cruz para que vean por qué decimos ¿por qué el propio Fuentes dice que lo trabajó al unísono para ir explorando justamente estas aristas posibles del uso de la segunda persona? En la muerte de Artemio Cruz ustedes tienen 3 narradores diferentes en realidad. Un narrador de primera, uno de segunda y uno de tercera. Los 3 están concentrados en la figura de Artemio Cruz. ¿Qué narra la novela? Que es un ladrillón. Narra exclusivamente la muerte de este personaje, de Artemio Cruz. Podríamos pensar, el tiempo de la historia en realidad, en donde el tiempo de la enunciación en realidad es muy breve, es el periodo que dura la agonía de Artemio Cruz, ¿no? Que ya es un viejo carcamán, vamos a ver, no cualquier viejo, ¿no? El narrador de primera persona va a ser casi asintáctico, no va a usar signos de puntuación y va a estar destinado a narrar en tiempo real la agonía del personaje, que va lentamente perdiendo sus funciones. Ahora no me acuerdo, creo que porque el personaje nunca lo hace muy consciente, pero creo que tiene un accidente cerebrovascular, tiene una isquemia, creo, o un paro cardíaco. No es una isquemia. Bueno, no importa igual. El narrador de primera, decía, tiene esa función, explorar el tiempo de la agonía. El narrador de tercera es el narrador, digamos, el narrador más importante de la novela, si se quiere, porque es el que va a contar distintos episodios en desorden de la vida de Artemio Cruz, que lo van a llevar hasta su presente, hasta ese presente de agonía. ¿Por qué decíamos que es importante? ¿Y por qué digo yo que es una novela clásica de los autores del boom? Porque Artemio Cruz es un personaje que logra dar cuenta de todo ese arco narrativo, todo ese arco histórico de la Revolución Mexicana de la que hablamos cuando vimos a Juan Rulfo, ¿sí? Artemio Cruz era un huérfano, un pibe prácticamente de la calle que entra en el proceso revolucionario luchando para uno de los bandos, un pibito, ¿no? Apenas un niño. Hace todo el proceso de la revolución cambiando de bandos. ¿Vieron cómo veíamos que era esa especie como de desorden sin programa ni concierto que tuvo también la Revolución Mexicana, que decíamos no era una revolución ideológica, entonces como tal hubo momentos de enorme confusión, enorme caos, incluso dentro de aquellos que no sabían bien en qué bando estaban alistados, ¿no? Permanentemente el cuadro de alianzas también fue cambiando. Un momento convulsivísimo de la historia, iba a decir de la historia de México, pero en realidad de la historia del mundo del siglo XX. Este personaje entonces atraviesa todo el arco revolucionario, cambiando de bandos así como puede, sobreviviendo, escalando también progresivamente ocupando distintas posiciones en el cuadro de la revolución, hasta que la revolución lo encuentra al final, se recibe de abogado y empieza a escalar progresivamente también en el gobierno del PRI. Artemio Cruz le sirve
a Carlos Fuentes para dar cuenta de esa especie de degeneración a la que quiere hacer. ¿Degeneración? Es una palabra rechota. Como esa especie de la progresiva corrupción que se fue instalando en el PRI, como vimos nosotros cuando hicimos la introducción a Rulfo. Que la novela La muerte de Artemio Cruz, y esto lo menciono también porque es importante también para entender el periodo, la novela de Artemio Cruz, dicen los críticos y el propio Fuentes abonaba un poco esa teoría, es una novela existencialista, ¿sí? Algo que estaba muy de moda en la época, el entrecruzamiento entre el proyecto filosófico del existencialismo y los distintos proyectos estéticos. Estaba muy en boga porque el propio Sartre lo proponía como método, ¿no? O sea, él mismo también amalgamaba la literatura con su proyecto filosófico, lo mismo Camus. Y también Simone de Beauvoir, sin ir más lejos, tiene algunas ficciones escritas, si bien quizás no era su fuerte, pero era parte del ideario filosófico del existencialismo, esta combinación con la literatura. América Latina recibió con una especie de furia celebratoria el existencialismo, y ustedes lo saben muy bien, además de vestirse todos de la misma manera, ¿no? Con la polera y esas cosas, que también hoy podrían ser vistas como muy Foucaultiana, pero esta furia celebratoria también se condensó en algunos proyectos de escritura. Sin lugar a dudas, el más importante siempre, y el que primero se menciona, es el de Onetti, pero también está buena parte de la obra de Donoso que puede leerse desde esa perspectiva. Y, por ejemplo, esta novela de Carlos Fuentes. ¿Por qué decimos que es existencialista? Bueno, porque cada uno de los momentos que usa el narrador de tercera, de estos momentos que usa para narrar episodios de la vida de Artemio Cruz, son momentos de decisión, ¿sí? Son momentos de decisión en las que el personaje tiene que... Todo esto no es tan obvio, ¿eh? Digo, porque si fuese tan obvio sería rechota la novela, y lo siento, está buena. Tiene que optar por alguna de las dos posibilidades, y él siempre, o sea, se le presenta una posibilidad que es moral y una posibilidad que es inauténtica, ¿no? En términos también de un poco de Heidegger. Y él siempre lo que nos quiere mostrar Fuentes es que siempre opta por la inautenticidad, sistemáticamente, ¿no? Opta por la inautenticidad. Y es en ese punto al que llega, digamos, cuando muere. Muere de viejo igual, ¿eh? No es que hay un castigo, hay una cosa ahí medio moralina de castigo divino, no, muere de viejo, y muere siendo un viejo súper millonario, porque obvio hizo un montón de guita con la corrupción, o sea, es el que vende los ferrocarriles, una de las líneas de ferrocarril a los yanquis y demás, o sea, hace sus buenos negociados. Acá viene lo que nos importa a nosotros. Entonces, ¿para qué la segunda persona? O sea, si ya tiene una primera persona para narrar el presente de la agonía y una tercera persona para narrar los episodios de su vida, bueno, pero acá aparece el uso de la segunda persona, que es totalmente descolocante y disruptivo en la obra, que es una especie de segunda persona que tramposa, digamos, ¿no? Es como una especie de primera espejada. ¿Qué hace la segunda persona? Recriminarle todo lo que hizo mal en el pasado, todo lo que va haciendo mal en cada una de esas intervenciones de las que hacíamos mención. Decíamos, es una segunda persona, por eso un poco tramposa, si se quiere. Y acá viene una de las grandes preguntas, ¿no? De la segunda persona, en definitiva, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que está atrás de esa segunda persona? Y que es la gran pregunta de Aura. En Aura la segunda persona tiene un tratamiento mucho más clásico. Yo tengo además otra pregunta que siempre les hago normalmente en vivo, pero bueno, dado que no puedo hacer mi pequeño relevamiento de todos los años, se las hago ahora para que ustedes mismos se pregunten. Para ustedes, ¿cómo se hablan a ustedes mismos? Quiero decir, todos nos hablamos, todos tenemos esta especie de canzoneta interna, ¿no? Que nos va diciendo a la manera de Artemio Cruz qué es lo que hacemos mal, pero bueno, algunos también será qué es lo que hicieron bien, no sé. Hay gente que tiene autoestima elevada. ¿Por qué no pueden ser mis alumnos? ¿En qué persona gramatical usa ese yo condenatorio, ese super yo, diríamos, en términos del psicoanálisis, para hablarnos a nosotros mismos?
Y acá siempre surgen algunas divergencias, porque está el que se habla en segunda persona, está el que se habla en primera persona, pero siempre hago lo mismo, la puta madre, ¿no ves que no puedo ser tan idiota? Y está el que se habla en tercera también. Pero Marta, ¿por qué cortás siempre así los fideos? ¿No? Porque pongo un ejemplo disparatado que se me ocurre, ¿no? Ahora, siempre pienso que el video es muy hijo de puta con esto, porque todas estas boludeces en general pasan rápido en la clase y ahora quedan cristalizadas para la eternidad, mis ejemplos boludos y demás. Eso es malo, muy malo para conmigo. Bueno, ese decíamos es el tema de la segunda persona, es el gran tema de la novela y también el hecho, ¿por qué la destacamos, por qué la singularizamos y por qué al punto de seguirla viendo hasta el día de hoy? Eso no quita que la novela, desde el punto de vista de la trama, no tenga un enorme interés. Vamos a ver cómo construye esta trama perteneciente al género fantástico, cargada de dobles, cargada de un montón de elementos caros al género. Pero sin lugar a dudas, siempre lo primero que llama la atención sobre la lectura es la utilización de la segunda persona. Quería decir algo más antes de pasar a esto. Bueno, después igual lo vamos a desarrollar, tranqui, porque obvio que hay 1000 cosas para decir sobre esto. Les dejo en el Classroom para que lean 3 textos diferentes que me parecía que les podían servir como apoyatura para la lectura. Ah, ya me acuerdo que les iba a decir. Perdón que vaya y vuelva, les dije que estaba dispersa, no estoy faltando a la verdad. Este texto decía... No es solamente la innovación técnica que propone, condición que, como vimos, tenía que tener los autores de la obra de los autores del boom, sino que también cautiva desde el punto de vista del contenido, al punto de que es hoy como parte del canon de la literatura mexicana del siglo XX. Por supuesto, Fuentes lo es. Fuentes es parte del canon de la literatura mexicana del siglo XX, hacia adentro de México también. Pero es también parte incluso del canon escolar. Quiero decir, todos los autores, todos los alumnos de escuela media mexicana han leído este libro, porque está en el programa. Está en el programa nacional de lectura. No me acuerdo ahora en qué año lo leen, si en tercero o cuarto, pero todos leen sistemáticamente Aura. Digo para que vean hasta qué punto también, ¿no? Es interesante también ver cómo se construye el canon y en virtud de qué se eligen, si es que hay un elemento o 2 o 3 destacables, se eligen las obras y los autores que construyen ese canon. ¿Sí? Bien, decía, hay 3 textos que ya subí al Classroom. Uno es de Adolfo Castañón, el otro es de Mario Mendoza. Los dos están en este libro que tiene la obra tiene Aura y también la obra crítica sobre Aura. Lo puse así porque ven que este libro tiene de un lado y del otro. De un lado tiene la novela, y del otro lado tiene una serie de estudios críticos. Esos 2 que mencioné están acá, los de Mario Mendoza y los de Adolfo Castañón. Vamos a ver qué elementos iluminan sobre la obra cada uno. Y después les dejo un ensayo ustedes saben que me encanta María Negroni, ya les dejé para La muñeca reina para que leyeran. Y tiene otro en ese mismo libro, un libro formidable, no se consigue más creo, pero si lo encuentran, imperdible, que se llama Galería Fantástica, es de siglo XXI, creo que no ha tenido reediciones de otra editorial, que también tiene además de estar muy bellamente escrito, tiene algunas hipótesis interesantes para pensar en relación a esto. Les dejo eso y les dejo como siempre una consigna de escritura que vamos a ver un poco más adelante. Les voy a explicar también qué quise hacer cuando hacía la consigna de escritura. Así quizás a ustedes les allane un poco el camino eso. Bien. Vamos a trabajar sobre como algunas líneas hipotéticas y después vamos a ir a leer el texto, donde vamos a ver lo que a mí me gusta, ustedes saben, que es la cocina de la escritura, los resortes que hacen que un texto funcione en uno u otro sentido, ¿sí? O sea, vamos como de lo general a lo particular. Los que hacen conmigo Argentina, muy sarmientino mi organización, muy sarmientina mi organización de la lectura. Bien. En primer lugar vamos a revisar entonces algunas de las consignas, de las hipótesis que aparecen en los textos teóricos que traje a colación.
Mario Mendoza va a sostener un par de cosas interesantes sobre la novela. La principal es que él lee Aura. Dije novela. Hay una primera consideración que siempre sale a cuento, ¿no? En realidad, esta es una novela, un cuento largo, una novela, o sea, una novela breve. Yo vieron que tampoco es que me vuelvo loca con ese tipo de disquisiciones. Fuentes solía considerarla como una novela y de hecho la publicó de forma individual eh, eh, al principio y después también durante su carrera, durante las distintas reediciones que tuvo. Yo no termino de entender bien cuál es la distinción entre cuento largo y novela breve. En cualquier caso yo pensaría que tiene más que ver como con los núcleos narrativos que con otra cosa. Acá hay un par de núcleos narrativos que justifica la denominación novela breve. ¿Sí? O sea, si fuese un cuento, como siempre decimos, la teoría cuadrada del cuento, que por supuesto no aplica a la mitad de los cuentos, como corresponde en teoría literaria, indicaría que tiene que tener un único núcleo narrativo. ¿Sí? Y en Aura vemos como más que un único núcleo, hay como una especie de desenvolvimiento del núcleo narrativo, ¿no? Así que hay varias acciones en concreto sobre eso. Así que yo me inclinaría por la hipótesis de que es una novela. Ahora, ¿por qué? Algunos me preguntarán, ¿no? También pensando en la longitud, ¿por qué Aura es una novela y el cuento que van a leer para la clase que viene, que es La Desdichada, es un cuento? Cuando creo que incluso, no sé si no es más largo, les debo la explicación. Bueno, nada, en cualquier caso, después lo someteremos a debate, a ver si estamos o no de acuerdo con la clasificación que ha hecho un poco también la historiografía literaria al respecto. Mendoza decía entonces, lee la novela como si fuese una suerte de misa negra, dice él. El aura es para él un aquelarre. Y lo que hace durante su ensayo, que es muy interesante, sobre todo para los que, como yo, y asumo que debe ser el caso de la mayoría de ustedes, no tienen idea de qué es un aquelarre o qué es una misa negra, es ir desglosando punto por punto esta similitud, ¿no? O sea, en qué partes suele estar dividido el aquelarre, ¿no? Estas misas llevadas adelante por brujos con propósitos en general vinculados como a las artes oscuras. En qué partes del texto aparece cada una de las partes de esa misa. Y ahí él observa una correspondencia punto por punto, ¿sí? Léanlo el texto porque es muy interesante y yo no me voy a detener en eso porque aparte nunca me acuerdo cuáles son las partes porque claramente no tengo ningún entrenamiento en magia negra. A pesar de que tengo cierto aspecto brujil, no tengo ningún entrenamiento en magia negra y tengo cierta, casi podríamos pensar, evidentemente, dificultad para retener los elementos místicos, ¿no? Lo que a mí más me interesa del texto de Mendoza, amén de esa exploración, es la hipótesis de lectura general que hace sobre la novela. Él dice que para él Aura es el gran tema de Aura, tiene que ver con la preocupación por desagregar la identidad personal. Y que eso es una constante en la obra de Fuentes. Eso es verdad, por supuesto, también es una constante de buena parte de la literatura universal, ¿no? Tratar de descular en definitiva qué es el ser de cada uno de los personajes. En este caso particular, acá viene la parte polémica. A la respuesta a la que parecería arribar o la respuesta que por lo menos lee Mendoza, es que este ser, este Felipe de Montero, que es el protagonista de nuestra historia, es en realidad una dualidad. ¿Sí? Una dualidad que queda expresada hacia el final de la novela, que tiene que ver con una especie de la dualidad entre lo femenino y lo masculino que coexisten en él, que es una especie de unidad entre Aura y Felipe, y entre Consuelo también y Felipe, o Consuelo y Llorente, ¿no? Como lo habrán observado, ¿no? Hay algunas referencias explícitas a eso. Después cuando, en la segunda parte, después cuando vamos a leer unos fragmentos, pero después de tener sexo, por ejemplo, también hay una referencia a la idea de que en realidad es como la integración de dos cosas que en realidad nunca habían estado desagregadas, ¿no?
Eh, la- Mendoza también dice que esa dualidad explícita en Montero, de Montero, que es como una especie de dos en uno, queda también explicitada en la elección del epígrafe. Vieron que tiene un epígrafe de Michelet, creo que la versión que les mandé lo conserva, el epígrafe Michelet, donde habla sobre... Se los leo, total. Vamos acá. El hombre caza y lucha. La mujer intriga y sueña. Es la madre de la fantasía de los dioses. Posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Podemos hacer una lectura crítica desde el feminismo, y a la frase de Michelet la hacemos mierda, por supuesto, pero a lo que concluye Mendoza justamente tiene que ver con esto. Dice, la identidad que logra Montero no es lo que cabalmente se entiende como identidad, porque no hay una unidad, y esto es lo que a mí me interesa, sino una pluralidad. Al igual que Consuelo, Felipe Montero es, en definitiva, son dos. Es en sí mismo Felipe y Llorente, como mínimo, ¿sí? Entonces, esta preocupación permanente sobre lo identitario no estaría, en este caso, arribando a la gran preocupación de identidad, implica cierta idea de lo único, ¿no? De la unicidad, sino que necesariamente ya habla de lo dual, ¿no? Eso a mí me parece hermoso, me parece una idea genial para trabajar incluso desde la literatura, ¿no? Y que por otro lado tiene una enorme, una larguísima tradición en la literatura fantástica. Como ustedes saben, seguramente sepan, la literatura fantástica, uno de los grandes temas del fantástico desde siempre ha sido el tema del doble, ¿sí? De la especularización del ser, ¿no? La idea de ser dos. Para mí el mejor texto sobre los dobles de la historia es, sin lugar a dudas, William Wilson de Poe. Si no lo leyeron, léanlo. Porque aparte, no solo porque el cuento está buenísimo, sino porque ahí surge, casi podríamos pensar, se abre el juego a toda la... No surge, ¿no? Tenía una tradición anterior, pero no se crean que tan profusa, ¿no? Ahí se abre el juego a la enorme tradición literaria en el trabajo sobre el doble. Por otro lado, uno de los, además de ser de los más fecundos, uno de los costados sobre el fantástico que a mí más me interesa, porque en general el tratamiento sobre el doble, incluso más que, por ejemplo, el del fantasma, por ejemplo, otro gran tópico del fantástico, la división entre la vida y la muerte, es el del doble el que más nos invita a hacer lecturas del orden de lo filosófico, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cómo se construye el fantástico en el texto. Por lo pronto, y esta es la parte que a mí me interesaba, yo les dije que nosotros trabajamos con un recorte del corpus de fuentes. Ese recorte tiene que ver con el fantástico, con el elemento fantástico, pero yo quise que ustedes pudieran percibir como tres formas diferentes del tratamiento sobre el género, ¿sí? Yo les dije, Fuentes decía, yo tengo dos clases de relatos, ¿no? Los relatos naturales y los sobrenaturales. Bueno, fíjense, en una obra tan profusa como la de Fuentes, la mitad de esa obra, más o menos, se corresponde con el relato fantástico. Y uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto un tipo puede seguir y seguir escribiendo sobre, no sé, fantasmas, sobre el doble, sin ir más lejos, ¿no? Y acá viene lo interesante, la apropiación que hace de Fuentes del género, ¿sí? La apropiación que hace del género que procura entonces trabajarlo desde ópticas diferentes. Nosotros vimos primero, yo propuse como una especie de entrada un poco por el costado al género en Fuentes. Vimos primero cómo aparece de soslayo, casi como posibilidad interpretativa en La muñeca reina. Ahora entramos al corazón del fantástico. Esto es, este texto es plenamente perteneciente al género, corresponde en todas sus dimensiones y magnitudes al género, y veremos qué pasa con la desdichada, si pertenece al género, cómo se establecen esas relaciones, ¿sí? Con lo genérico. ¿Por qué me interesa esto? Porque me interesa que siempre pensemos como escritores y escritoras en la relación que establecemos con los diferentes géneros literarios, ¿sí? Hay una tradición, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, una tradición en la literatura de la región que entiende que el género literario es como un corset del que hay que deshacerse y hay que
hay que romper con los géneros literarios. Hay gente incluso Mariana Groni, que para mí es muy admirada, sostiene que el género es una mierda a la que hay que escapar en la medida de lo posible. Yo disiento un poco de esa visión. Y creo que el género, como decía Liliana Bodoc, es una forma probada de la cultura. Y que nos corresponde a nosotros, por lo menos conocerlo, no necesariamente trabajarlo, ¿no? Pero conocerlo y pensar qué cosas por qué esas cuestiones genéricas vienen interpelando a lectores, lectoras, a la cultura en general, desde hace siglos, ¿sí? ¿Qué son las cosas por qué interpela pensar en el doble? ¿Por qué interpela pensar en, en el tránsito entre lo vivo y lo muerto, como en algún momento vimos, yo les daba el ejemplo del cuento de Poe, ¿no? Del señor Valdemar. Para mí, desconocer eso es darle la espalda al lector, darle la espalda a la gente, y es en cierta medida, y esto ya es a juicio personal exclusivamente, tiene como un componente elitista, vamos a decir. Así que pensar desde la perspectiva genérica implica necesariamente pensar en un otro que tiene una formación como lector y que al que es interesante darle cabida, recibirlo en el seno de lo que uno escribe, ¿no? Pero bueno, eso, insisto, es mi percepción. Liliana Bodoc tenía una metáfora formidable, me explicaba con una metáfora formidable esto. Decía, bueno, el género es algo que a nosotros nos llega, estas formas probadas de la cultura que nos llega y a la que nosotros, si tenemos suerte, si somos muy buenos, podemos agregarle algo, podemos sumarle algo, torcer algo. Y entonces contaba esa forma de teatro japonés, creo que es el No, o hay otro que no me acuerdo. O sea, mi conocimiento sobre la cultura japonesa es casi mi conocimiento sobre el aquelarre, ¿no? Ténganlo en cuenta. No, pero esto me acuerdo porque lo contaba ella. El teatro ¿no? Pregunta. Donde los actores, que interpretan como una especie como de danza, repiten desde muchísimo tiempo atrás tradicionalmente los mismos movimientos, y que aquellos actores muy muy reputados, aquellos que alcanzan el pináculo del arte, son los que son capaces de agregarle literalmente un movimiento a esa danza, ¿sí? Después de mucho tiempo, después de perfeccionarse en algo, le agregan un movimiento, una torsión de mano, un movimiento de cabeza, ¿no? Que hasta ese momento no estaba y que genera el estupor, la sorpresa y el encantamiento del espectador. Esa metáfora a mí me parece hermosa para pensar también en la relación que podemos establecer con el género. En cualquier caso, el programa está pensado desde la perspectiva de los géneros porque me interesa también que analicemos esto, y porque me interesa ver cómo las mejores obras, o algunas de las mejores obras de la literatura latinoamericana, han dialogado de forma expresa, abierta, manifiesta con la idea del género. Y muy particularmente con el género fantástico, que ha sido de enorme pregnancia dentro de la literatura de la región del siglo XX y que ha tenido sus características que la singularizan respecto de la literatura del fantástico del resto del mundo. Bueno, parece que me fui, pero en realidad siempre estuve acá. Siempre estoy volviendo, como diría Pichuco. Bien, entonces ya hablamos un poco sobre uno de los temas más importantes que van a aparecer en Aura, que tiene que ver con la cuestión de lo identitario, ¿no? Que es una de las cuestiones también de los universales, vieron que cuando hablábamos de Carpentier, de los universales a los que alude esta obra en particular de Fuentes, y en general buena parte de su producción también. Lo segundo, digamos, tiene que ver con, ya vamos entrando un poco más hacia la hechura concreta del texto, digamos, desde lo general hacia la escritura propiamente dicha. El texto, ahora les digo yo, nos plantea, no está en ninguno de los tres autores que les di para leer, pero me sirve como para motorizar. El texto plantea 3 enigmas sucesivos, casi podríamos pensar. Están cronológicamente puestos, bueno, o no tanto.
pero tiene sentido pensarlo así también. El primer enigma, por supuesto, tiene que ver con la naturaleza de Aura, ¿sí? Buena parte del texto, el narrador se pregunta, ¿no? ¿Por qué es exactamente esta Aura que cada vez que la va viendo va envejeciendo, ¿no? Desde la muchacha hasta la mujer de 40 años que ve, hasta la casi anciana del final. ¿Cuál es la naturaleza de Aura? A nosotros rápidamente, ya en el segundo capítulo, se nos revela, segundo, tercero, se nos revela a los lectores y más a los que tengan cierta formación en el género, cuál es la verdadera naturaleza de Aura, ¿no? Esta especie de naturaleza de fantasmal, proyectada de Consuelo. ¿Cómo se nos revela? Sobre todo en lo mimético, ¿no? En la idea de las dos repiten los mismos movimientos, esa cosa hermosa que tiene como medio de los automatismos, ¿no? Las dos maquinalmente hacen los mismos movimientos, cuando una habla la otra murmura, ¿no? Como si, ahora viene, como si Consuelo se nos revela muy rápidamente que esa naturaleza como de titiritera que tiene sobre la propia Aura. A nosotros se nos revela. No se le revela con esa velocidad al narrador. Ahí se da un clásico, ¿no es cierto? Algo que ustedes vieron en teoría literaria, lo que tiene que ver con la diferencia de saber, la diferencia de información que manejamos los lectores respecto del narrador, ¿sí? En este caso, la diferencia se da, simplemente asumimos nosotros porque es imposible, ¿no? Para el propio narrador, que vive imbuido como en esta especie como de ficción de realidad, vive creyendo que eso no es posible, ¿sí? Porque le ve una entidad, una carnadura a Aura, entonces jamás podría pensar en eso. Nosotros como lectores estamos permanentemente asediados por esta idea, les debe haber pasado lo mismo, porque es en general la historia de la lectura de la novela, y estamos casi como deseando, bueno, a ver cuándo se da cuenta este chabón, ¿no? Qué ganas de ir y decirle, Felipe, escúchame, ¿no te das cuenta que se mueven igual? ¿No te das cuenta? ¿No? Hasta el momento, incluso cuando tienen relaciones en el cuarto, en esa escena que es lo más perturbador, hermoso, genial, la vieja en el costado mirando, es extraordinario el grado de depravación a la que puede llegar la mente de Carlos Fuentes. Ese es el primer enigma. El segundo enigma, y acá viene la parte interesante, se responde con es el que responde a la pregunta de ¿quién es Felipe? ¿Sí? Ese enigma se resuelve recién en el último capítulo, como ustedes lo habrán visto. Y para mí es lo más hermoso desde el punto de vista estructural que tiene la novela, la novela. Porque nos mantiene a todos entretenidos con esto de Aura y Consuelo. Ah, mirá, hacen los mismos movimientos. O degüellan al carnero. O los gatos. Ese tipo de cosas. Cuando en realidad lo que va pergeñando por debajo de eso es esta identidad. Llorente y Felipe son el mismo. ¿Sí? Ese movimiento que es como una cachetada al lector, si ustedes lo leyeran con otra gente por primera vez, yo lo leo en media, lo leo en cuarto año, y en general es el momento en el que se dan cuenta y todos hacen, vieron que ya hablábamos de eso, ¿no? El momento de la lectura en el que la gente levanta la cabeza, ojalá todos pudiéramos escribir un texto en el que pasara eso, ¿no? La gente levanta la cabeza, todos, o sea, todos no, voy a decir la verdad, ¿no? De los que me están prestando atención, los más despiertos levantan la cabeza y me miran como diciendo, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Si veníamos entretenidos con esta boludez de que Consuelo y Aura eran la misma persona y ahora resulta que Llorente es Felipe Montero. Bueno, estructuralmente para mí eso es lo más lindo de la novela y eso además es lo que a mí pienso nos puede servir un montón como escritores, ¿no? Ver cómo maneja este recurso. Si no hubiese estado el enigma de Aura y Consuelo siendo la misma persona, quizás yo hubiese podido prever lo otro. Pero como venía tan entretenida siguiendo esa lectura, siguiendo esa identidad, esto me resulta un cachetazo. ¿Sí? No sé si les pasó lo mismo. Pero en general es así, ¿no? Y esto es lo que tiene también de lindo para pensar, porque no solamente se aplica al fantástico, quiero decir. No hace falta un hecho sobrenatural, no hace falta lo especular. Esta idea de mantener al lector entretenido con algo para después cachetearlo es algo que se puede aplicar, por ejemplo, al género policial. ¿Sí? El tercer enigma tiene que ver con
lo que viene ahora a continuación, que vamos a tratar de desarrollar un poquito, con la figura del narrador. ¿Por qué es un enigma la figura del narrador? Bueno, porque en definitiva lo que nunca logramos dilucidar, lo que nunca logramos descular en el texto, y es el gran enigma irresuelto, es quién es el que narra. Y ustedes me podrán decir, pero ¿cómo quién es el que narra? El narrador es de segunda, le va diciendo a Felipe, anda, vos lees ese aviso, lees, tú releerás, le dice, ¿no? Lo cierto es que, como bien sostiene Adolfo Castañón en el texto que ustedes tienen para leer en el Classroom, lo que no se termina de entender es quién es el yo atrás de ese tú, ¿sí? O sea, quién es la primera persona que enuncia esa serie de ese uso de la segunda persona, ¿sí? ¿Se entiende esto? Parece medio un juego de palabras, quién es el yo de ese tú. Pero quiero decir, a diferencia del uso que hace en Artemio Cruz, donde es muy claro, muy evidente y muy transparente, que es el propio Artemio Cruz reprochándose a sí mismo, no hay un uso claro de quién es el que le va diciendo a Felipe Montero qué es lo que hace en cada punto y qué es lo que va a hacer, porque también utiliza los verbos en futuro, ¿vieron? De vez en cuando. Hay muchas hipótesis sobre eso, hay bastante escrito, además de Castañón, que Castañón no tira ninguna posibilidad, pero hay algunos. Por ejemplo, María Negroni también tiene unas lecturas, ¿no? Gloria Durán, por ejemplo, una crítica que no le subo el texto porque es medio pánfilo, pero ella sostiene que es el propio Felipe Montero, ¿no? Casi como narrándose, que es casi como narrándose a sí mismo. Hay otro texto de Santiago Rojas donde dice que, una hipótesis que a mí me resulta mucho más interesante, que es casi que el yo de ese tú, la primera persona atrás de esa segunda, no es otra más que Consuelo, que de la misma manera en la que domina, hace de titiritero de Aura, hace también de titiritero del propio Montero, ¿sí? Y va como haciendo esa especie como de obra en la que hay una especie como de puesta en escena de su romance eterno con Llorente. El texto de Mendoza, que lo tienen ahí, sí, aventura una hipótesis, pero tiene que ver, como es más flashero el texto, dice que tiene que ver con una especie de habla oracular. ¿Vieron cómo hablan los oráculos, no? En términos crípticos. Tiene un nombre eso, pero nunca me acuerdo cómo se llama el habla de los oráculos. Que es siempre ciertamente muy, muy críptico y en términos casi de... ay, no me sale la palabra. Que tiene que ver como con el futuro, ¿no? De predicción. Sin lugar a dudas, el texto propone, amén de todas estas interpretaciones, propone también otra forma de ver, otro recorte de ver la figura de la segunda persona, que tiene que ver con la identificación que se propone entre Montero y el lector, ¿sí? A todos los que nos formamos en la década del 80 como seres humanos y hemos leído Elige tu propia aventura, únicos textos de largo aliento a los que tuvimos alcance, escrito en segunda persona, no se nos escapa jamás esa interpretación de la identidad que se propone entre el lector y ese tú, ¿sí? La idea de que es el narrador el que le habla, casi como rompiendo la cuarta pared, tipo Woody Allen, pero de la literatura, que le habla al texto. Es verdad, es posible que también hay un juego ahí con esa lectura. Por supuesto no es el narrador de Elige tu propia aventura, ¿no? El narrador de... Y lo digo con el enorme respeto, que no tiene que ver con una cuestión jerárquica, para nada. Quiero decir, no es el mismo uso de la segunda persona. No procura necesariamente que esa vinculación con el lector. Me parece que el lector aparece ahí como uno más en una especie de trama saturada de dobles, ¿sí? Una trama en la que todos son duplicidad de otra cosa, ¿no? Aura y Consuelo, Montero y Llorente, Felipe, como decíamos en la hipótesis de Mendoza, ¿no? Felipe y su parte femenina también, Felipe y el lector, Aura y la coneja, que también tiene un papel
si se quiere, en esta especie como de especularización al abismo, ¿no? Que nos presenta el texto. La otra característica también que quería señalar sobre el uso de la segunda persona, que es sin lugar a dudas lo más interesante en la novela, tiene que ver con esta idea. Vieron que yo hablo todo el tiempo de la metáfora del uso, la metáfora del titiritero, ¿no? Bueno, hay alguien ahí que está digitando todas las cosas, que está haciendo que los hechos sucedan. Ese alguien sería este narrador el yo atrás del tú. Hay también para mí, pero está abonado por las cosas que dice en el texto, quiero decir, no es un flash mío exclusivamente. Hay también cierto eco del habla propia de la hipnosis, ¿sí? ¿Vieron como en eso los relatos sobre las hipnosis? También tema que al fantástico le ha encantado, ¿no? El mesmerismo, sobre todo a comienzos del siglo XX, fue uno de los temas más interesantes y más desarrollados por la literatura fantástica. Está esta idea, ¿no? Él habla de la hipnosis, aquel que le da órdenes a alguien que está en trance. Lo dice varias veces en el texto. Hay un momento en el que le dice la impudicia hipnótica con la que haces esto. Lo vuelve a decir más adelante. Hipnosis aparece como 3 o 4 veces en el texto, la palabra, ¿no? Propiamente dicha. Y me parece que también nos sirve como metáfora. ¿Vieron? Hablábamos un poco amén de, no me importa qué explicación es o no es, porque no hay nada que sea la verdad, digamos, ¿no? Son todas interpretaciones, son todas aproximaciones que nos sirven sobre el texto. Lo que me interesa también es pensar que son formas, y acá viene otra cuestión interesante, igual que la metáfora del titiritero, formas en las que se coagula la manipulación. Y para mí uno de los grandes temas también de la novela no está en los textos críticos que buscamos, que le subí, tampoco ninguno que haya leído al respecto, a decir verdad, pero uno de los grandes temas de la novela tiene que ver con la manipulación, con el dominio sobre el otro, el dominio por sobre lo que hace el otro. Todos los personajes son títeres, todos los personajes son manipulados. Casi podemos pensar a Aura como una especie de cajas chinas de manipulación. No sabemos bien quién está dentro y quién está fuera muchas veces, pero lo cierto es que todos están siendo manipulados por alguien, ¿sí? Consuelo manipula a Aura, adentro de todo está esa muñeca vudú que es como la especie como la depositaria de las manipulaciones generales, pero también está Felipe en medio de esa manipulación. Depende a qué hipótesis lleguemos sobre quién es el que le está manejando la agenda a Felipe. Puede estar adentro junto con Consuelo, puede estar afuera, puede estar siendo manipulado por el propio Llorente, ¿no? En esta especie como de entrecruzamiento cósmico para reencontrarse con su esposa. Lo cierto es que hay una referencia manifiesta a la idea de la manipulación, a la idea de doblegar la voluntad del otro. Y para mí también está en medio de esa trama, porque una de las cosas que dijimos sobre Fuentes es que siempre había un componente que tenía que ver con la historia la historia política de México, ¿no? Que le interesa enormemente. En ese juego de manipulaciones sucesivas, en el que también aparece Llorente, fíjense que la idea de quién es ese Llorente que es un sargento, no me acuerdo el rango, vieron que soy pésima con los rangos del ejército, pero es un alto mando del ejército imperial francés en un intento de Francia en algún momento quiso dominar el terreno de México y lo logró durante muy corto periodo de tiempo. Para eso necesitó la anuencia y el trabajo de sujetos que eran mexicanos. Llorente es uno de estos, ¿sí? Estaba formado en Francia y demás, pero lo cierto era que era un mexicano trabajando para el imperio. ¿Y qué es el imperio? ¿Qué es cualquier forma de imperialismo? Y esto a Fuentes y a los escritores de la década del 60 no se les pasaba por alto. ¿Qué es el imperialismo sino la forma máxima, la forma que adopta el Estado para pensar en términos de manipulación? ¿No? Manipulación de un pueblo por sobre otro, de un Estado por sobre otro. Así que no quería dejar pasar por alto con estas reflexiones que tienen que ver con la figura del narrador en Aura,
sobre esto de lo político también, el componente político que nunca está por afuera en las obras de Fuentes. Aparte es hermoso si uno se lo pone a pensar, ¿no? Porque fíjense que él estaba pensando en este personaje, en este otro Artemio Cruz, que también es un agente de la manipulación, porque lo que hace es, en definitiva, transar con los yanquis, ¿no? Para venderles buena parte de los recursos naturales mexicanos. Y piensa al mismo tiempo y lo espeja con este otro periodo de intento de dominación imperial concreto que tuvo que ver con Llorente, ¿no? Con el personaje de Aura. Bueno. Bien, vamos a ir directamente a la lectura. Tengo un montón de tópicos y demás para trabajar, pero me parece que mejor va a ser verlos en el texto antes que de forma teórica. Yo tendría que poner, ¿no? Al principio de la clase, que por supuesto si no terminaron de leer la novela, no vean el video de la clase porque les recontra spoileo, como dirían los pibes, el contenido de la novela. Pero bueno, ustedes saben a qué se someten, desgraciadamente. No, pero se los voy a poner en el mail igual, por las dudas. Así terminan de leerla antes. Mi idea fue, la novela está dividida en 5 capítulos. Mi idea original tiene que ver con, vamos a ver, por ahora vengo como el orto con el tiempo, como siempre, así que no hay diferencia. Voy a leer con ustedes el primer capítulo y el último, ¿sí? Para tratar de ver estos resortes que son propiamente del trabajo de escritura. Bien. La novela comienza diciendo: lees ese anuncio. Fíjense que lo primero que hace es para señalar que acá, para pisar fuerte con el narrador, lo primero es un verbo, ¿sí? Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Ahí está lo de los verbos en futuro, ¿sí? Que por supuesto tiene que ver con esta especie de carácter, como lo que decíamos antes, ¿no? Como si fuese el habla de la hipnosis propia. Pero también para mí, voy a decir algo que va a parecer una boludez, pero si hay una de las dificultades que tiene escribir en segunda persona, es que necesariamente debe ser escrito en presente. Ya lo van a ver. Traten de escribir de otra manera y van a ver que no hay otra posibilidad. Y el presente es un texto, es un tiempo verbal que agota al lector, van a ver, que genera como cierta sensación de fatiga. También estos verbos conjugados en futuro para mí son como destellos que nos sirven a nosotros para descansar del tiempo presente. Uy, parece metafórico eso, pero es literal, descansar de los verbos conjugados en tiempo presente. Hace poco tuve que leer una novela que era toda en tiempo presente, que me resulta me genera mucho fastidio el tiempo. Porque aparte tiene esa cosa como el presente histórico. No, bueno. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3.000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada a estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que en las letras más grandes y llamativas del aviso informen: Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815, acuda en persona. No hay teléfono. Qué formidable este primer párrafo. Siempre pienso en términos de cómo cuesta a veces organizar algunas cuestiones de la información, cómo cuesta, lo que digo yo, pasar el dato, ¿no? Pasar datos sobre. Siempre decimos, ¿no? Bueno, hay que tratar de evitar empezar diciendo: Felipe Montero es un historiador, estudió en la Sorbona. No, eso no interesa a nadie, en general pierde la atención del lector como primera aproximación al personaje. Decimos siempre, bueno, tratar de mostrarlo en acción. Bueno, acá encontró una especie de vuelta elusiva Fuentes, ¿sí? Nos presenta el aviso clasificado primero y después, para dar cuenta de que ese aviso clasificado es exactamente para él,
de forma muy sucinta y enumerada aparecen las características del personaje. Quiero decir, si lo primero que tenemos que hacer en cualquier relato, ya sea cuento o novela, es plantear las coordenadas temporoespaciales, ahora vamos a ver en qué medida se plantean esas dos, y presentar al personaje, él logra en un párrafo condensar una enorme cantidad de información, pasar un montón de datos sin agobiarnos, sin asediarnos, ¿sí? El recurso del aviso clasificado es muy ganchero en ese sentido. Sobre el tiempo, vamos a ver ahora si hay si hay alguna mención, ¿no? Después. Iba a ser ya adelantarme. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador, joven, en condiciones semejantes a las tuyas, ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera, ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús. ¿Vieron qué poco usa los conectores? Qué poco ahí. La mayoría de las sucesiones de acciones están atravesadas por la yuxtaposición, por las comas, ¿no? Enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes las manos en el... ¿Vieron que ahí el narrador es casi como en esa repetición? Tienes que prepararte. Es casi... Uno puede leerlo también como si hasta lo estuviera un poco retando, ¿no? Metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre, por fin escoges 30 centavos, los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene, saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamano, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardas los billetes. Vivirás ese día idéntico, fíjense el futuro acá. Vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. A esto es a lo que se refiere Mendoza con lo del habla oracular. Es muy difícil decir esas dos palabras juntas. Habla oracular, ¿no? Aquí tiene esta idea del pronóstico, ¿no? Al llegar a la página de anuncios, allí estarán otra vez esas letras destacadas. Historiador joven. Nadie acudió ayer. Leerás el anuncio. Te detendrás en el último renglón. 4.000 pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud, tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado, 47, encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924. Levantarás la mirada a los segundos pisos. Allí nada cambia. Las sinfonolas no perturban, las luces de mercurio no iluminan, las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios. Observen, ahí nos va a dar la coordenada espacial, ¿sí? Es el centro antiguo, el centro colonial de la Ciudad de México. Y fíjense cómo logra desde la descripción del espacio también ir sembrando sembrando el terreno para la vacilación, para la zozobra, ¿no? Fíjense en primer lugar, lo de las nomenclaturas, los números. Antes 14, ahora 924. No está ni siquiera demasiado claro qué es cada espacio, ¿no? Y por otro lado, esta especie de duplicidad entre lo que pasa de acá para abajo y de acá para arriba. De acá para abajo todo está remozado, hay luces. De acá para arriba todo está igual a como estaba antes, ¿no? Hay como una especie, en la trama saturada de dobles, diríamos, está también espejada la Ciudad de México. Hay en esto también una preocupación que es propia de la obra de Fuentes. Siempre está condensada en la Ciudad de México y siempre está pensando en esta especie como de alternancia entre cómo era México antes, cómo es ahora, ¿no? En el colmo de esa alternancia, ustedes lo van a ver también cuando lean La desdichada, la referencia al México antiguo, al México precolombino, que era esencialmente lacustre, ¿sí?
y esa especie de desertificación progresiva que ha ido a la que se ha ido sometiendo México al punto de ser esa especie de páramo que es en la actualidad del relato. No me estoy guiando por el México real, me importa el México el México de Fuentes, de la actualidad de Fuentes, ¿sí? Sigo. Unidad del Tezontlé, los nichos con sus santos truncos coronados de palomas, la piedra labrada de barroco mexicano, los balcones de celosías, las troneras y los canales de lámina, las gárgolas de arenisca. Fíjense que es medio gótica la escena, ¿no? Una especie de gótico americano, barroco, cargado de ¿cómo dice acá? Los santos truncos, ¿no? Con partes que les faltan. Las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas. Esa ventana de la cual se retira alguien en cuanto tú la miras. Miras la portada de vida es caprichosa, bajas la mirada al zaguán despintado y descubres 8:15. Antes, 69. Ahora, les recomiendo hacer, además de esto que estoy haciendo yo ahora, hacer, después de haberlo leído una vez, una relectura para que ustedes vean la cantidad en realidad de indicios que a uno como lector se le pasan por alto en la primera lectura, que tienen que ver con el hecho de que Llorente es el mismo, que Felipe es el mismo Llorente, por ejemplo, o la identidad entre Aura y la vieja. Acá una de las cosas, ¿no? En realidad cuando él llega hay alguien que lo está mirando, hay alguien que está mirando su llegada. Es interesante porque se nos pasa por alto a nosotros como lectores y solo surge en la segunda lectura. Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre gastada, sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. Por favor, qué extraordinaria esa comparación. Imaginas que el perro te sonríe y sueltas su contacto helado. La puerta cede al empuje levísimo de tus dedos y antes de entrar miras por última vez, Montero, por última vez sobre tu hombro. Frunces el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gruñe, pita, suelta el humo insano de su prisa. Tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado. Fíjense que la puerta de la casa de la calle Donceles es casi como un portal mágico, ¿no? Cuando entra a ese espacio se va a suprimir las coordenadas espaciales, la ciudad queda del lado afuera y también se van a suprimir las coordenadas temporales. El propio Mendoza lo dice, ¿no? La casa es una suerte de no tiempo, ¿no? Donde no existe la coordenada temporal, ¿no? Va como fluyendo. El propio personaje pierde todo el tiempo la dimensión de en qué momento está, ¿no? Todo el tiempo está preocupado por eso, pero no llega a dar cuenta. Y fíjense, ¿no? Entonces cruza el portal y ya el mundo exterior ya es indiferenciado, ¿no? Es un portal mágico. Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado. Patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Fíjense, acá empieza ya cómo cimentamos, cómo construimos, ¿no? Como esta especie de ontología del no saber qué es la casa. Bueno, desde el punto de vista del primer sentido, algo que habíamos visto también en La Muñeca Reina. El primer sentido que nos inspira desconfianza es el de la vista. Entra y se da cuenta que está en un patio, pero por el olfato, ¿no? Porque no puede ver nada. Nunca va a haber nada en esta casa. Como les dije la clase pasada. Hay momentos en los que hay demasiada luz en el cuarto con la claraboya esa, entonces es enceguecedor y no llega a ver nada. Hay momentos en los que está demasiado oscuro, ¿no? Por ejemplo, la sala en la que comen, que solo ve la parte que está iluminada, después el resto parece estar parece tragársela la oscuridad de la nada, ¿no? Eso es un terreno muy fértil, es la forma por lo menos en la que Fuentes evidentemente trabaja la zozobra, la vacilación propia del fantástico, ¿sí? A partir de ahí construye el no saber del personaje y también construye el narrador no confiable, ¿no? Porque si es un tipo ¿qué puedo acatar yo como lectora de eso que me dice si él mismo no termina de entender el lugar en el que está, el espacio en el que se instalan? Por otro lado, perdón, soy insoportable leyendo, ¿no? De la cantidad que interrumpo. Pero por eso tienen que leer antes de venir a clase.
El perfume, dice, es adormecedor. Fíjense, ahí también hay una clave de lectura interesante. ¿Por qué? Me detengo un segundo acá. ¿Me detengo? Sí, me detengo acá. ¿Por qué? Porque, bueno, Aura, como perteneciente al modelo clásico de género fantástico, nos presenta una vacilación, una duda. La vacilación y la duda tienen que ver con las dos hipótesis sobre qué es lo que le pasa a Felipe Montero ahí adentro, ¿sí? ¿Qué es lo que le sucede al personaje ahí adentro? Bueno, está, por un lado, la hipótesis racional. Vieron que todo relato fantástico tiene una hipótesis racional y una hipótesis sobrenatural, perdón. La hipótesis sobrenatural acá salta a la vista, ¿no? Bueno, Consuelo es una proyección de... Perdón, Aura es una proyección de Consuelo, Llorente tiene su proyección, que es Felipe Montero. Esta especie es como de puesta en escena, es una puesta en escena para que se encuentren los dos amantes otra vez en esta especie de cinta continua de tiempo que es el mundo. La segunda, tiene una hipótesis racional el texto. La hipótesis racional que siempre tiene que ver con, bueno, hay una, decíamos, ¿no? Una perturbación en los sentidos y demás. La hipótesis racional en este caso viene planteada por, bueno, podrían decir la hipnosis, ¿no? A la que yo misma hice referencia, podría ser. Pero también en el texto está cimentada por esta idea como narcótica del patio, ¿sí? Vieron que aparece varias veces, después más adelante directamente lo manifiesta, ¿no? Que en ese patio Consuelo tenía plantas que se usan, por supuesto, en la magia, digamos, pero que también son de uso medicinal. De ahí viene el perfume adormecedor, ¿sí? De las adormideras, especie, por ejemplo, a la que pertenece la belladona, que después él mismo descubre ahí. Buscas en vano una luz que te guíe, buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario, la ruego. Camine 13 pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 22 escalones, cuéntelos. Y ahí está como la hipnosis adentro de la hipnosis, ¿no? Ahí la vieja le está diciendo qué es lo que tiene que hacer directamente. En medio de eso. Acá quería decirles esto. Me estoy adelantando. Bueno, me estoy adelantando, pero se los digo acá también. Fíjense que toda esta primera parte, y sobre todo esto de decirle, no, por favor, no haga eso, entre, diga, tiene también una tradición larga en la literatura fantástica y claramente hay una alusión a uno de los clásicos del género, que es Drácula, ¿sí? No sé si se acuerdan de Drácula, que es una novela epistolar. Cuando Jonathan Harker llega al palacio de Drácula, Drácula también tiene un montón de velines y lo que hace es darle una serie de instrucciones, ¿sí? Que también tienen mucho que ver con la figura del vampiro, ¿no? Y la metáfora que encarna la figura del vampiro, que tiene mucho que ver con la idea de la manipulación. Otro día vamos a volver sobre eso. Pero acá hay la alusión, digamos, más clara es a Drácula, ¿no? 13, derecha, 22. El olor de la humedad, de las plantas podridas, te envolverá mientras marcas tus pasos. Primero sobre las baldosas de piedra, enseguida sobre esa madera crujiente, fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hasta 22 y te detienes con la caja de fósforos entre las manos y el portafolio apretado contra las costillas. Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo. Buscas una manija. Terminas por empujar y sentir ahora un tapete bajo tus pies. Un tapete delgado, mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz, grisácea y filtrada, que ilumina ciertos contornos. Señora, dices con la voz monótona porque crees recordar una voz de mujer. Señora, ahora a su izquierda, la primera puerta. Tenga la amabilidad. Empujas esa puerta. Ya no esperas que alguna se cierre propiamente. Ya sabes que todas son puertas de golpe. Ya sabes. ¿Por qué sabes? ¿Ven lo de los indicios que tira el texto? Ya sabes. ¿Cómo sabes? Si le acaba de entrar. ¿Sí? Ya sabes porque él es Llorente, él vivía en esa casa, ¿sí? ¿Vieron lo que les decía, no? El texto está en realidad minado de esos indicios, que uno en la segunda lectura dice, mirá, acá estaba, ¿no? La clave. Y las luces dispersas se trenzan en tus pestañas como si atravesaras una tenue red de seda. ¿Ven? Observan lo que hace con la luz, el claroscuro que plantea, viene de la oscuridad, 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 una luz grisácea, entra a este lugar, hay
unos destellos de luz que se le enriedan en las pestañas y tampoco puede ver qué es lo que pasa. Solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales donde parpadean docenas de luces. Consigues al cabo definirlas como veladoras colocadas sobre una repisa y entre paños de ubicación asimétrica. Levemente iluminan otras luces que son corazones de plata, frascos de cristal, vidrios enmarcados, y solo detrás de ese brillo intermitente verás al fondo la cama y el signo de una mano que parece atraerte con su movimiento pausado. Observen, ¿no? De la zozobra que genera el no ver hacia la escena. Y como decíamos en la muñeca reina, ¿no? Vamos, en vez de hacer una descripción que sea tranquilizadora, desde entro al cuarto y veo la cama y después al costado veo el altar, este altar con velas, acá ve y lo primero que ve son las veladoras, las luces, ¿sí? Y demás. Fíjense, ven el movimiento visual que plantea y de ahí hacia la mano que lo llama, ¿sí? Esta fragmentación del terreno, esta enorme metonimia que presenta el texto es vacilante, ¿no? Propone la vacilación del lector. Espero que lo vean, sí, porque aparte ahora no es que ustedes me pueden decir, no lo creo, así que bueno, tendrán que coincidir conmigo por lo menos tácitamente. Lograrás verla cuando des la espalda a ese firmamento de luces devotas. Tropiezas al pie de la cama, debes rodearla para acercarte a la cabecera. Allí, esa pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano no tocas otra mano, sino la piel gruesa, afieltrada, las orejas de ese objeto que roe. Fíjense otra vez la descripción metonímica, ¿no? Desde la parte hacia el todo. La piel gruesa, afieltrada, las orejas de ese objeto que roe. Fíjense que en términos como de definición vamos desde lo último, o sea, desde lo más minucioso hasta lo general, ¿no? Que es conejo. Aparte, objeto que roe a conejo, todavía hay un salto semántico importante que pegar. Con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo, ahí está, recién ahí llegamos al conejo, que yace al lado de la mano y que por fin toca la tuya con unos dedos sin temperatura, que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda. La voltean y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar tu mano de la otra. Felipe Montero, leí su anuncio. Sí, ya sé. Observen lo que le dice. Sí, ya sé, le dice, ¿no? Nosotros cuando lo leemos la primera vez decimos, bueno, sí, ya sé que leyó el anuncio. No, en realidad ya sé que es Felipe Montero, ¿no? Ya sé, perdón, no hay asiento. Estoy bien, no se preocupe. Está bien. Por favor, póngase de perfil, no lo veo bien, que le dé la luz. Así, claro. Le hizo anuncio. Claro, lo leyó. ¿Se siente calificado? ¿Avez-vous fait des études? A Paris, madame. Bueno, yo leo bastante como el culo francés, ¿no? O sea, francés de la escuela secundaria nomás. Ah oui, ça m'a fait plaisir toujours d'entendre. Oui, vous savez, on était tellement habitués après. Me da mucho placer. Hay gente a la que le molesta. Entiendo que les moleste que esté en francés y que no esté traducido, pero también hay que entender que para la década del 60, mucho más que ahora, el francés era más parecido como en la lengua franca. ¿Vieron de lo que hablábamos con los que están en Argentina conmigo de Sarmiento? ¿Por qué Sarmiento, digamos, por qué no es necesariamente un gesto elitista de Sarmiento decir frases en francés? Porque bueno, la clase pudiente del siglo XIX, el francés era la lengua franca, ¿sí? Mucho más, lo que hoy es el inglés. Si esto estuviese en inglés, ¿les produciría la misma incomodidad? Seguramente no, ¿no? Bueno, ahí viene una clave entonces. No estoy defendiendo Fuentes, ¿eh? A mí también me rompe las bolas cuando está en lenguas. Cortázar, ponele, cuando habla mucho en francés, bueno, dale, ¿no? Te apartarás para que la luz combinada de la plata, la cera y el vidrio dibuje esa cofia de cera que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo. Metonimia y oxímoron. Un rostro casi infantil de tan viejo. ¿Quién puede hacerse una idea concreta de esa vieja? Con respeto, ¿no? Lo de vieja. Con esos dos recursos, ¿sí? Díganme si, o sea, es la mejor forma de describir sin describir, ¿no? No, se entiende que no estoy criticando, no estoy pensando cómo funciona eso, cómo trabaja eso y en qué bien que trabaja en relación al género fantástico, ¿no? Los apretados botones del cuello blanco que sube hasta las orejas ocultas por la cofia,
La sábana y los edredones velan todo el cuerpo con excepción de los brazos envueltos en un chal de estambre, las manos pálidas que descansan sobre el vientre. Solo puedes fijarte en el rostro, hasta que un movimiento del conejo te permite desviar la mirada y observar con disimulo esas migajas, esas costras de pan regadas sobre los edredones de seda roja, raídos y sin lustre. Qué hermoso que es lo de las migajas de pan, ¿no? Y la costra. Mendoza tiene una explicación ahí sobre la aquelarre, pero a mí me parece hermoso por lo discordante, quiero decir, ¿no? No entra en esa atmósfera draculiana, ¿no? Las migajas de pan regadas por el edredón y todo no parecen ser a priori, no corresponden como al mismo nivel de lo siniestro, ¿no? Y sin embargo le aportan mucho, justamente porque rompen con lo lógico. Voy al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero, y por ello he preferido violar la costumbre de toda una vida y colocar ese anuncio en el periódico. Sí, por eso estoy aquí. Sí, entonces acepta. Bueno, desearía saber algo más. Naturalmente. Es usted curioso. Fíjense, ¿no? Otra vez, no lo pregunta, lo afirma. Lo afirma porque ya sabe quién es. Es Llorente. Ay, parece boludo que lo insista, pero... Ella te sorprenderá observando la mesa de noche, los frascos de distinto color, los vasos, las cucharas de aluminio, los cartuchos alineados de píldoras y comprimidos, los demás vasos manchados de líquidos blancuzcos que están dispuestos en el suelo al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esta cama baja. Entonces te darás cuenta de que es una cama apenas elevada sobre el ras del suelo, cuando el conejo salte y se pierda en la oscuridad. Le ofrezco 4.000 pesos. Sí, eso dice el aviso de hoy. Ah, entonces ya salió. Sí, ya salió. Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorente. Deben ser ordenados antes de que muera. Perdón. Deben ser publicados. Lo he decidido hace poco. Y el propio general no se encuentra capacitado para... Murió hace 60 años, señor. Son sus memorias inconclusas. Deben ser completadas antes de que yo muera. Pero... yo le informaré de todo. Usted aprenderá a redactar en el estilo de mi esposo. Le bastará ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado por esa prosa, por esa transparencia, esa... Sí, comprendo. Saga, ¿dónde está? Y sí, Saga, y sí es acá. Y sí, Saga. ¿Quién? Mi compañía. ¿El conejo? Sí, volverá. Levantarás los ojos que habías mantenido bajos, fíjense, ¿no? Y ella ya habrá cerrado los labios. Pero esa palabra volverá. Vuelves a escucharla como si la anciana la estuviese pronunciando en ese momento. Observen que ahí hay como una especie de temporalidad, de idea de la repetición cíclica de algo que pasa una y otra vez. Recuerden que ella, por lo menos de acuerdo a lo que dice al final la vieja, esto es algo que pasa cíclicamente, ¿no? Cíclicamente se vuelven a encontrar estos amantes. Parecen inmóviles. Tú miras hacia atrás. Te ciega el brillo de la corona parpadeante de objetos religiosos. Cuando vuelves a mirar a la señora, sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente y que son claros, líquidos, inmensos, casi del color de la córnea amarillenta que los rodea. De manera que solo el punto negro de la pupila rompe esa claridad perdida minutos antes en los pliegues gruesos de los párpados caídos como para proteger esa mirada que ahora vuelve a esconderse. A retraerse, piensas, en el fondo de su cueva seca. Qué barroca la descripción, ¿no? De la mirada. Fíjense, son como 6 renglones tengo yo acá. Más 8 renglones. Entonces se quedará usted. Su cuarto está arriba. Allí sí entra la luz. Quizás, señora, sería mejor que no la importunara. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los papeles en mi propia casa. Mis condiciones son que viva aquí. No queda mucho tiempo. No sé, fíjense que es lo mismo, ahí sí es lo mismo de Frankenstein, de Drácula, ¿no? También. O sea, él tiene que ir porque Drácula tiene por objeción que eso se puede hacer solamente en su casa. No sé. Aura. La señora se moverá por primera vez desde que tú entraste a su recámara. Al extender su mano, tú sientes esa respiración agitada a tu lado y entre la mujer y tú se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana. Miras a un lado y la muchacha está allí, esa muchacha que no alcanzas a ver de cuerpo entero porque está tan cerca de ti y su aparición fue imprevista, sin ningún ruido. Ni siquiera los ruidos que no se escuchan pero que son reales porque se recuerdan inmediatamente, porque a pesar de todo son más fuertes que el silencio que los acompañó. Observen, otra forma del desconocimiento, ¿no?
quiero decir. No ve porque hay luz, no ve porque no hay luz. Veo los fragmentos, trato de construir el todo. Acá no ve porque está muy cerca el personaje. Está demasiado cerca, entonces tampoco llega a ver quién es, ¿no? Y es interesante, como una especie de reflexión ahí medio... Me hace acordar a una frase de la muñeca reina, donde habla de los cuerpos entrevistos primero en sueños y después que es como una clave de lectura. Bueno, acá también esto, ¿no? Que no se escuchan, los ruidos que no se escuchan porque son reales. Le dije que regresaría. ¿Quién? Aura, mi compañera, mi sobrina. Fíjense, mi compañera, mi sobrina. Buenas tardes. La joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella remedará el gesto. Ahí empieza, ¿no? Como la idea esta de la mímesis mecánica. Ese señor Montero va a vivir con nosotras. Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo. No te mira. Abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes, idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Sí, voy a vivir con ustedes. ¿Qué hallazgo que no diga quedé embobado por esos ojos, entonces sí, ¿no? Sino que directamente ponga, no estoy seguro, ¿eh? Sí, voy a vivir con ustedes, ¿no? Es un hallazgo que no lo explique, quiero decir, que lo dé por sobreentendido. Ya me zarpé de tiempo, pero no importa. Ustedes lo van viendo en partes, como digo yo siempre, ¿no? Un día los acompaño tomándose unos mates, otro día quizás comiéndose una milanesa con ensalada. Buen provecho, en cualquier caso. Leemos el quinto y último capítulo. Duermes cansado, insatisfecho. Tuvieron sexo en el cuarto, ¿se acuerdan? Ahí ve lo de la vieja, la imagen perturbadora. Ahí él empieza a desarmar la idea que nosotros ya entendemos hace 2 capítulos atrás de que Aura y la vieja son la misma persona, ¿sí? Estamos nosotros ya desesperados diciéndole, pero no te das cuenta, no te das cuenta. Duermes cansado, insatisfecho. Ya en el suelo sentiste esa vaga melancolía, esa opresión en el diafragma, esa tristeza que no se deja apresar por tu imaginación. Dueño de la recámara de Aura, duermes en la soledad, lejos del cuerpo que creerás haber poseído. Creerás haber poseído, toda una declaración. Al despertar buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de Aura la que te inquieta, sino la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada. Fíjense, la idea esta de la duplicidad de Mendoza también se sostiene en eso, ¿no? La idea de lo que se engendra en el encuentro amoroso. Te llevas las manos a las sienes tratando de calmar tus sentidos en desarreglo. Esa tristeza vencida te insinúa en voz baja, en el recuerdo inacible de la premonición, que buscas tu otra mitad, que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu propio doble. Esto de lo que hace mención Mendoza. Y ya no piensas porque existen cosas más fuertes que la imaginación. La costumbre que te obliga a levantarte, buscar un baño anexo a esa recámara, no encontrarlo, salir restregándote los párpados, subir al segundo piso saboreando la acidez pastosa de la lengua, entrar a tu recámara acariciándote las mejillas de cerdas revueltas, dejar correr las llaves de la tina e introducirte en el agua tibia, dejarte ir, no pensar más. Y cuando te estés secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron, abrazadas, antes de salir juntas, abrazadas. Te repites que siempre, cuando están juntas, hacen exactamente lo mismo. Se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen al mismo tiempo, como si una imitara a la otra. Te cortas ligeramente la mejilla, pensando estas cosas mientras te afeitas. Haces un esfuerzo para dominarte, terminas tu aseo contando los objetos del botiquín, los frascos y tubos que trajo de la casa de huéspedes el criado, el que nunca has visto, ¿no? Todo, aparecen las cosas sin que aparezca nadie para que las haya traído. Digo, para aumentar esa como idea onírica del texto. Quería decir algo sobre esto y creo que me olvidé. Fíjense qué lindo eso, ¿no? La idea, las ideas que son enloquecedoras y frente a esa, la alternancia, lo que él propone es contar los frascos, leer las etiquetas, ¿no? Contar los frascos, es linda esa idea. Acá. No, me perdí. Acá, al que nunca has visto. Murmuras los nombres de esos objetos, los tocas, lees las indicaciones de uso y contenido, pronuncias la marca de fábrica, prendido a esos objetos para olvidar lo otro, lo sin nombre, sin marca, sin consistencia racional.
¿Qué espera de ti, Aura? Acabas por preguntarte, cerrando de un golpe el botiquín. ¿Qué quiere? Te contesta el ritmo sordo de esa campana que se pasea a lo largo del corredor, advirtiéndote que el desayuno está listo. Caminas con el pecho desnudo a la puerta. Al abrirla, encuentras a Aura. Será Aura, porque viste la tafeta verde de siempre, aunque un velo verdoso oculte sus facciones. Tomas con la mano la muñeca de la mujer, esa muñeca delgada, que tiembla. El desayuno está listo, te dirá con la voz más baja que has escuchado. Ay, lo leí re feo eso. El desayuno está listo, ahí va. Te dirá con la voz más baja que has escuchado. Aura, basta ya de engaños. ¿Engaños? Dime si la señora Consuelo te impide salir a hacer tu vida. ¿Por qué ha de estar presente cuando tú y yo? Dime que te irás conmigo en cuanto... ¿Irnos? ¿A dónde? Fíjense que acá, cuando uno, ¿no? Como si una imitara a la otra, dijo. Y uno ya dice, ah, bien, se avivó. Y acá vuelve otra vez como la negación y ahí está la desesperación del lector. Fíjense cómo nos entretiene pensando todas esas boludeces para después bajarnos, ¡pum!, pegarnos la cachetada, ¿no? ¿Irnos? ¿A dónde? Afuera, al mundo, a vivir juntos. No puedes sentirte encadenada para siempre a tu tía. ¿Por qué esa devoción? ¿Tanto la quieres? ¿Quererla? ¿Sí? ¿Por qué te has de sacrificar así? ¿Quererla? Ella me quiere a mí. Ella se sacrifica por mí. Pero es una mujer vieja, casi un cadáver. Tú no puedes. Ella tiene más vida que yo. Sí, claro, porque vos no estás viva, sos la proyección, ¿no? Sí, es vieja, es repulsiva. Felipe, no quiero volver. No quiero ser como ella. Otra vez, ¿no? Volver a ser la vieja. Trata de enterrarte en vida. Tienes que renacer, Aura. Hay que morir antes de renacer. No, no entiendes. Olvida, Felipe. Tenme confianza. Si me explicaras, tenme confianza. Ella va a salir hoy, todo el día. ¿Ella? Sí. La otra. Fíjense qué hermoso eso. Le dice la otra a Consuelo. ¿Va a salir? Pero si nunca... Sí, a veces sale. Hace un gran esfuerzo y sale. Hoy va a salir todo el día. Tú y yo podremos... ¿irnos? Si quieres. No, quizá todavía no. Estoy contratado para un trabajo. Cuando termine el trabajo, entonces sí. Ah, sí. Ella va a salir todo el día. Podemos hacer algo. ¿Qué? Te espero esta noche en la recámara de mi tía. Te espero como siempre. Fíjense, ¿no? Algo también que se produce en este no tiempo que se narra. Él le dice, pero si nunca sale. Fíjense que en realidad, si uno lo cuenta, por supuesto, y después se da cuenta, porque se lo dice el propio personaje, Montero no está más que 3 días en la casa. ¿Sí? Y él ya piensa que en esta especie como de nebulosa en la que vive, dice, pero si nunca sale, ¿no? Te dará la espalda, seguirá tocando esa campana como los leprosos que con ella pregonan su cercanía, advierten a los incautos, aléjate, aléjate. Tú te pones la camisa y el saco, sigues el ruido espaciado de la campana que se dirige enfrente de ti hacia el comedor. Dejas de escucharlo al entrar a la sala. Viene hacia ti, jorobada, sostenida por un báculo nudoso, la viuda de Llorente, que sale del comedor pequeña, arrugada, vestida con ese traje blanco, ese velo de gasa teñida, rasgada, pasa a tu lado sin mirarte. Es una genia, está vestida de novia. Es mi ídola. Retengan también un poco esto de la idea de la novia, es una idea muy fecunda del género fantástico, ¿no? La viuda de Llorente que sale del comedor, tengo que volver a leerlo, pues es muy bueno. Pequeña, arrugada, vestida con ese traje blanco, ese velo de gasa teñida, rasgada, pasa a tu lado sin mirarte, sonándose con un pañuelo, sonándose y escupiendo continuamente, murmurando. Me encanta. Está vestida de novia y va escupiendo. Hoy no estaré en la casa, señor Montero. Confío en su trabajo. Adelante usted. Las memorias de mi esposo deben ser publicadas. Se alejará pisando los tapetes con sus pequeños pies de muñeca antigua, apoyada en ese bastón, escupiendo, estornudando, como si quisiera expulsar algo de sus vías respiratorias, de sus pulmones congestionados. Tú tienes la voluntad de no seguirla con la mirada. Dominas la curiosidad que sientes ante ese traje de novia amarillento, extraído del fondo del viejo baúl que está en la recámara. Apenas pruebas el café negro y frío que te espera en el comedor. Permaneces 1 hora sentado en la vieja y alta silla ojival, fumando, esperando los ruidos que nunca llegan, hasta tener la seguridad de que la anciana ha salido de la casa y no podrá sorprenderte. Porque en el puño, apretada, tienes desde hace 1 hora la llave del arcón y ahora te diriges sin hacer ruido a la sala, al vestíbulo, donde esperas 15 minutos más. Tu reloj te lo dirá, con el oído pegado a la puerta de Doña Consuelo,
la puerta, que enseguida empujas levemente hasta distinguir detrás de la red de araña de esas luces devotas la cama vacía, revuelta, sobre la que la coneja roe sus zanahorias crudas. La cama, siempre rociada de migajas que ahora tocas como si creyeras que la pequeñísima anciana pudiese estar escondida entre los pliegues de las sábanas. Caminas hasta el baúl colocado en el rincón, pisas la cola de una de esas ratas que chilla, se escapa de la opresión de tu suela, corre a dar aviso a las demás ratas cuando tu mano acerca la llave de cobre a la chapa, la llave de cobre a la chapa pesada, enmohecida, que rechina cuando introduces la llave. Apartas el candado, levantas la tapa y escuchas el ruido de los goznes enmohecidos. Qué hermosa, qué bien que logra la sucesión, digo, sin hartar, la sucesión de acciones, ¿no? Sustraes el tercer folio, cinta roja, de las memorias y al levantarlo encuentras esas fotografías viejas, duras, comidas en los bordes, que también tomas, sin verlas, apretando todo el tesoro contra tu pecho, huyendo sigilosamente, sin cerrar siquiera el baúl, olvidando el hambre de las ratas, para traspasar el umbral, cerrar la puerta, recargarte contra la pared del vestíbulo, respirar normalmente, subir a tu cuarto. Fíjense, ¿no?, de que el miedo que también le tiene al personaje. Allí leerás los nuevos papeles. La continuación, las fechas de un siglo en agonía. El general Llorente habla con su lenguaje más florido de la personalidad de Eugenia de Montijo, vierte todo su respeto hacia la figura de Napoleón el Pequeño, exhuma su retórica más marcial para anunciar la guerra franco-prusiana, llena páginas de dolor ante la derrota, arenga a los hombres de honor contra el monstruo republicano, ve en el general Boulanger un rayo de esperanza, suspira por México, siente que en el caso Dreyfus el honor, siempre el honor del ejército, ha vuelto a imponerse. Fíjense que del lado de un montón de sucesos de la historia como que siempre está del lado de los malos, ¿no? Las hojas amarillas se quiebran bajo tu tacto, ya no las respetas, ya solo buscas la nueva aparición de la mujer de ojos verdes. Sé por qué lloras a veces, Consuelo. No te he podido dar hijos, a ti que irradias la vida. Y después, Consuelo, no tientes a Dios, debemos conformarnos. ¿No te basta mi cariño? Yo sé que me amas, lo siento. No te pido conformidad, porque ello sería ofenderte. Te pido tan solo que veas en ese gran amor que dices tenerme algo suficiente, algo que puede llenarnos a los dos sin necesidad de recurrir a la imaginación enfermiza. Imaginación enfermiza. Hermoso. Y en otra página. Le advertí a Consuelo que esos brebajes no sirven para nada. Ella insiste en cultivar sus propias plantas en el jardín. Dice que no se engaña. Las hierbas no la fertilizarán en el cuerpo, pero sí en el alma. Nosotros sabemos que en realidad no son de brujería las plantas. Más tarde la encontré delirante, abrazada a la almohada. Gritaba: sí, 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 he podido, la he encarnado, puedo convocarla, puedo darle vida con mi vida. Tuve que llamar al médico. Me dijo que no podría calmarla, precisamente porque ella estaba bajo los efectos de narcóticos, no de excitantes. Fíjense, ¿no? Como que el general Llorente piensa que ella está progresivamente perdiendo la chaveta y que lo que quiere es encontrar la fórmula para tener un hijo, y en realidad lo que ella quiere es perpetuarse a sí misma. Hay ahí toda una declaración sobre la maternidad también, ¿no? Y al fin, hoy le descubrí en la madrugada, caminando sola y descalza a lo largo de los pasillos. Quise detenerla. Pasó sin mirarme, pero sus palabras iban dirigidas a mí. No me detengas, dijo. Voy hacia mi juventud. Mi juventud viene hacia mí. Entra ya en el jardín, ya llega. Consuelo, pobre Consuelo. Consuelo. También el demonio fue un ángel antes. No habrá más. Allí terminan las memorias del general Llorente. Consuelo, le demonio aussi était un ange avant. O sea, lo mismo, ¿no? Es un ángel, fue un ángel antes. Y detrás de la última hoja, los retratos. El retrato de ese caballero anciano vestido de militar, la vieja fotografía con las letras en una esquina, Moulin Photographe 35 Boulevard Haussmann, y la fecha, 1894. Y la fotografía de Aura. De Aura, con sus ojos verdes, su pelo negro recogido en bucles, reclinada sobre esa columna dórica con el paisaje pintado al fondo. El paisaje de Loreley en el Rin, el traje abotonado hasta el cuello, el pañuelo en una mano, el polizón. Aura y la fecha, 1876, escrita con tinta blanca. Y detrás, sobre el cartón doblado del daguerrotipo, esa letra de araña. Fait pour notre 10e anniversaire de mariage, o sea, hecho para nuestro 10º aniversario de casamiento, y la firma con la misma letra, Consuelo Llorente. Verás en la tercera foto a Aura, en compañía del viejo, ahora vestido de paisano, sentados ambos en una banca en un jardín. La foto se ha borrado un poco.
Ahora no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero es ella, es él, eres tú. ¡Pum! Cabeza que se levanta. ¿What? Pegas esas fotografías a tus ojos, las levantas hacia el tragaluz, tapas con una mano la barba blanca del general Llorente, lo imaginas con el pelo negro y siempre te encuentras borrado, perdido, olvidado, pero tú. La cabeza te da vueltas, inundada por el ritmo de ese vals lejano que suple la vista, el tacto, el olor de plantas húmedas y perfumadas. Caes, agotado, sobre la cama. Te tocas los pómulos, los ojos, la nariz, como si temieras que una mano invisible te hubiese arrancado la máscara que has llevado durante 27 años. Fíjense qué es la máscara. La máscara es su existencia, su otra existencia, ¿no? Su verdadera realidad es esta. Cómo se alteraron el orden de la irrealidad y de lo real. Hay como una especie de ontología de la realidad ahí, ¿no? Esas facciones de goma y cartón que durante un cuarto de siglo han cubierto tu verdadera faz, tu rostro antiguo, el que tuviste antes y habías olvidado. Escondes la cara en la almohada tratando de impedir que el aire te arranque las facciones que son tuyas, que quieres para ti. Permaneces con la cara hundida en la almohada, con los ojos abiertos detrás de la almohada, esperando lo que ha de venir, lo que no podrás impedir. No volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana. Esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar el verdadero tiempo, el tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Una vida, un siglo, 50 años. Ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas. Ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo. Bien. Lo siguiente es la última escena donde se encuentra con ella y ella le promete que la va a volver a traer, ¿no? Donde ya las cosas se han transparentado entre ambos. Qué hermoso, ¿no? Y qué hermosa esta idea de la reflexión sobre el tiempo que nosotros también habíamos visto en Carpentier y que es muy propia de... Vieron que hablábamos, ¿no? De la generación del boom y de la generación anterior del boom, que buscan también recuperar algunos elementos propios de las mitologías locales y en cierta... Y casi que podríamos pensar que el primer elemento a descomponer es la forma en la que concebimos el tiempo. Hay también una reflexión intensa e interesante sobre el tiempo en Aura. Bien, espero haberles sido de utilidad con la lectura. Lo que les dejo es la consigna de escritura, que todavía no la redacté en el Classroom, pero lo que les propone es lo siguiente. Esperen que la tengo escrita por acá. La consigna dice, empieza con una cita. La leo porque así les explico también qué es lo que quiero y qué es lo que ustedes pueden hacer, que pueden modificar de ella. Lees este anuncio. Una oferta de esta naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees. Parece dirigido a vos, a nadie más. Vos releerás. Se solicita estudiante de la carrera de formación del escritor. Preferentemente mujer o hombre, de acuerdo a lo que sean. Y vecino o vecina de Caseros. Tantos pesos mensuales. ¿Qué quieren? ¿Cuántos pesos quieren? ¿Qué los tentaría para hacer algo así? Cada uno ponga su número. Este es el momento de poner qué es lo que qué dinero los movería. Comida y habitación cómoda. Solo falta tu nombre. Solo falta que en las letras más grandes y llamativas del aviso informen. Se solicita, cada uno de ustedes, se solicita, no sé, pienso ahora, Mónica Alderete, María Emilia Liedo, ¿sí? Gustavo Cattaneo. Por decir solamente algunos. Cada uno de ustedes pone su nombre ahí, ¿sí? Avenida de Mayo, 170. Acuda en persona. No hay teléfono. Continuar el relato, por lo menos hasta conocer a Carlos Fuentes, el anciano artífice de tan curioso aviso. ¿Qué es lo que tienen ustedes que escribir entonces? ¿Cómo sigue ese relato? En segunda persona, hasta que se encuentran, vieron que este es exacto el comienzo de Aura, hasta que se encuentran con el que escribió ese anuncio, pero adaptado a la realidad vernácula, que es ningún otro más que Carlos Fuentes. Ya no Consuelo Llorente, sino Carlos Fuentes. ¿Qué es lo que quiero que hagan con este? Vieron que esta consigna tiene mucha valla y muy poco trampolín. Un poco en oposición a la otra, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que hagan con este aviso? Que exploren la segunda persona. Con este aviso. Con esta consigna, que exploren el uso de la segunda persona.
Si a ustedes se les ocurre, como digo siempre, si se les ocurre una versión mejoradora de la consigna, si tienen ganas de trabajar en relación a otra cosa con la segunda persona, lo pueden hacer, perfecto. No puede faltar el uso de la segunda persona, ¿sí? ¿Está bien? Digo porque hay gente que, como algunos se sienten particularmente incómodos con una valla tan marcada, tan estrecha, a lo mejor se les ocurre algo mejorador, algo superador de la consigna y me parece muy bien. Alguna vez pasó en la materia que salieron cosas recopadas, pero lo que no puede faltar para cumplir con la consigna, esto que quede claro, es que tiene que estar escrito en segunda persona, porque es lo que quiero que exploren con esta obra en particular. ¿Está bien? Muy bien, esto ha sido todo. He hablado una enormidad, les pido como siempre mil perdones y que me tengan paciencia. Voy aprendiendo en la medida de lo posible. Nos vemos y como siempre los y las leo y ansiosamente espero para poder comentar las cosas que van produciendo. Nos vemos, que estén bien.